Te comento a continuación algunos consejos para elaborar presentaciones. Fíjate, lo voy a utilizar en modo edición en PowerPoint para poder interactuar con algunos elementos. Lo primero es la portada, ¿no? Es una portada sobria, sencilla, que contenga el título, datos quizá de la institución que lo está generando o desde donde se está presentando esta exposición, el autor, puede ser que le agregues fecha, ciclo, en fin, otros elementos, pero que sea simple, que tenga pocos elementos también. Después de tu portada es muy recomendable que inicies con alguna epígrafe, es un mensaje, una frase de inicio, y recuerda, aquí mi texto de inicio, de arranque, es un recordatorio que las presentaciones sirven para reforzar lo que estés tú exponiendo de manera verbal. Entonces, ya sea que utilices PowerPoint o Prezi, cualquier otra herramienta, es una técnica que te va a ayudar a explicar de mejor manera lo que quieres exponer. Un elemento muy importante en las presentaciones es el contenido. O sea, pongas un índice de cuáles son las partes que vas a estar explicando durante tu presentación. Entonces, de esa manera, a manera de ejemplo también, y un poco para darle un orden a esta presentación, es que voy a ir explicando cada uno de estos elementos. Bien, en cuanto a la utilidad de las presentaciones, bueno, ¿para qué sirven? Aquí están algunas viñetas, ¿no? En donde me parece que es muy clara la utilidad de ellas, ¿no? De las presentaciones. La idea es que puedan sí reforzar lo que dices, pero que puedan motivar, ¿no? Puedes agregar colores, imágenes, lo que tú necesites. Vamos a ver la siguiente recomendación en cuanto a la utilidad. Son un guión, eso es importante, o sea, te deben de servir a ti como recordatorios, dice por acá la viñeta, elicitar la memoria. Son recordatorios de todo lo que tienes que decir. Te permite colocar notas, fíjate, dentro de las herramientas que tiene PowerPoint. Es la vista de esquema normal o con notas, donde tú puedas agregar notas que posteriormente vas a ver ya cuando veas tu presentación corriendo. Fíjate cómo estos iconos de PowerPoint te permiten ya sea ver el esquema del lado izquierdo, que serían los textos o las diapositivas en miniatura. Entonces te decía, aquí abajo tienes tú la posibilidad de colocar notas que solo se van a ver cuando proyectes tus diapositivas, se van a ver en el monitor que estás tú teniendo al frente, o sea, en tu computadora, por ejemplo, no así en el cañón. Mira, vamos a hacer una prueba, ¿no? Entonces aquí yo estoy escribiendo notas, escribir, voy a pasar aquí a mi otra ventana, pero a la vez le voy a dar presentación. Aquí está. Lo que está viendo el auditorio es esta diapositiva, pero lo que tú ves en tu computadora, en tu monitor, es toda la pantalla, donde viene la diapositiva, la siguiente diapositiva, y ojo, aquí vienen las notas que escribiste para esta diapositiva. Aquí estoy trabajando en mi monitor y puedo agregar puntero láser para ir señalando aspectos importantes que yo quiera resaltar de mi diapositiva, de mi lámina. Bien, voy a cerrar esto y voy a regresar mi modo de edición a la pantalla donde estamos grabando el video. Bueno, las presentaciones, las diapositivas, esto lo voy a borrar, ¿no? Y voy a cerrar mi editor de notas. Las diapositivas entonces deben de ser muy claras en cuanto a su contenido. Y bueno, si quieres agregarle cualquier efecto visual, puede ser así agregado, ¿no? Algunos programas como Prezi, como Cambia, son mucho más dinámicos. Bien, vemos la siguiente diapositiva. Dice por acá, la planeación de la presentación debe de permitirte mostrar de manera organizada. Yo recomiendo esta, de lo general a lo particular, el orden, el argumento que estás presentando.
Es importante entonces que antes de sentarte a escribir hagas una planeación general de tu presentación. Bien, siguiendo con estas recomendaciones, las razones por las que debes de preparar tu presentación es para que puedas tú practicar y disminuir así los nervios, dándote mayor confianza. Y algo muy importante, hacer congruente lo que vas a explicar dependiendo del perfil de tu audiencia. Esto es, si estás con un auditorio en donde hay un grupo de jóvenes, por ejemplo, evita utilizar términos científicos. Si estás con un grupo de científicos, obviamente es recomendable utilizar la terminología adecuada, ¿no? A eso se refiere esta viñeta. Bueno, las partes de la presentación: debes de tener una apertura, incluye ese texto que veíamos al principio, ¿no? Este texto inicial y el contenido. Incluso hay quienes pueden agregar aquí el objetivo de la presentación, lo cual puede ser útil. Perdón, estábamos por acá. Desarrollo, donde tú vas a explicar todo el contenido de tu argumento, de tu exposición. Y una conclusión. Esto es muy importante. La conclusión es aquello que va a cerrar tu presentación. El formato aquí vamos a detenernos un poquito más, porque debes de tomar en cuenta, dice, las características del equipo, del lugar de la presentación, la lectura que vas a hacer en el texto o del texto sobre esto, y ahorita me voy a explicar más, y el perfil del público. Esto es muy recomendable que hagas una prueba de dónde vas a proyectar, porque en ocasiones, si utilizas un proyector, la lámpara puede estar ya dañada, puede ser vieja, y los colores que tú ves en tu diapositiva son diferentes de los que se proyectan. En un proyector ya viejo se ven fondos verdes, fondos amarillos, mientras que en un proyector en buen estado se refleja casi de manera integral. Ahora bien, también vas a poder encontrar que los tipos de fuente, si te llevas tu presentación en una USB de tu equipo a un equipo diferente, si no tiene el tipo de fuente, puede distorsionar tu diapositiva, puede cambiar incluso el tamaño de las fuentes. Entonces debes de tomar en cuenta, a eso se refiere las características del equipo, ¿no? Hay ya en la actualidad pantallas planas donde puedes hacer la proyección, pero pues bueno, como sea, es válida esta recomendación. Y el perfil del público, ¿no? Eso también ya lo comenté hace un momento. Recuerda que las diapositivas deben ser simples. Lo importante es transmitir el mensaje, no utilizar frases ni conceptos rebuscados o ambiguos. Vamos a continuar con el formato, que eso es muy importante. ¿Qué tipo de letra debes de utilizar y qué tamaño? Bueno, pues el tipo de letra es un elemento de comunicación. O sea, tú puedes cambiar, por ejemplo, el tipo de tu letra para resaltar un subtítulo, o bien para enfatizar algo, ¿no? En una diapositiva se vale. No así en los documentos, en las tesis, en los manuscritos recepcionales. No puedes a veces jugar tanto con este tipo de elementos, pero sí en la presentación. Y algo que también puede incluirse es el color de la fuente, así como el tamaño de la fuente, ¿no? Es conveniente mantener el mismo tipo de fuente, es recomendable, a menos que quieras resaltar algo en particular, pues entonces podrás a lo mejor cambiar el estilo. No es recomendable, pero bueno, es una herramienta que al final de cuentas tienes, ¿no? Veamos, por ejemplo, al momento de combinar colores, este es un ejemplo, una buena combinación. Tenemos un fondo claro con las letras oscuras. Aquí hacemos lo contrario, un fondo oscuro con letras claras, fondo oscuro con letras claras, fondo claro con letras oscuras. Fíjate cómo estas combinaciones son recomendables y destaca el color de la fuente. Pero fíjate en un caso contrario. Aquí está mal, no es recomendable porque las letras se confunden con el fondo o son no tan fáciles de leer para el auditorio.
Y repito, y si a esto le agregamos que un cañón, que un proyector esté dañado y no proyecte bien los colores, la situación se complica. Lo ideal casi siempre es mantener colores sobrios, fondos claros, como si fuera un texto, con letras oscuras. En cuanto al formato, ¿cuánta información debe tener una diapositiva? Bueno, debe ser lo más simple, lo más sencilla posible. Se dice que las diapositivas son solamente de ayuda, entonces es recomendable de 6 a 7 puntos, o sea 7 viñetas, o de 6 a 8 palabras por cada viñeta. Fíjate, es algo muy conciso. El tamaño y tipo de letra se recomienda entre 20 a 24 puntos para el texto, o sea para esta sección, y de 28 a 32 para los títulos. Puedes jugar con esos elementos, obviamente. La idea es que destaquen los títulos sobre el cuerpo del texto. Entonces, fíjate, un tamaño de letra más conveniente son de los 24 puntos hacia abajo. Esos son los más convenientes. Caso contrario, algo que está mal hecho es este ejemplo. Aquí esta diapositiva, por eso tiene un tache, ¿no? Está saturada de texto con un tamaño de letra muy pequeña que la persona que se siente en la última fila del auditorio no alcanzará a ver. Siguiendo con el formato, hay que hacer un buen uso del espacio, el título centradito, cargado hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en la parte superior, y el cuerpo del texto que no se vaya muy abajo, porque a veces en algunos auditorios la disposición de las butacas, mesas o lo que sea va a impedir una proyección adecuada en la zona inferior del texto. Aquí viene una distribución aproximada de lo que dicen algunos teóricos, pero bueno, solamente es una referencia. Yo creo que no tenemos que dejar de lado nuestro sentido común. Las ilustraciones, bueno, las ilustraciones son muy importantes, de hecho es lo que más destaca en este tipo de recursos, porque tú vas a poder no solamente jugar con el tipo de color, etc. de las letras, de la tipografía, sino también con los elementos gráficos que incluyas. Pero fíjate, tú puedes colocar una gráfica, como en este ejemplo. Sin embargo, aquí hay una serie de errores importantes. Una es el tamaño de la letra que está incluida en el gráfico. ¿Sí ves? Es muy pequeña. Y los colores son poco contrastantes. El tono azul que utiliza las barras es un tanto confundible con el fondo que utiliza la misma gráfica. Y bueno, si a eso le agregas que no nos dice nada, o sea, el título tiene que ser muy ilustrativo y descriptivo de lo que estamos viendo en la gráfica. Entonces, si vas a incluir gráficas o cualquier tipo de figura, tiene que ser muy descriptiva y explícita. Bueno, consejos finales sobre las diapositivas es, aunque te lleves tu propia computadora, lleva una USB o almacena en la nube tu información para poder disponer de ella en caso que lo necesites ante cualquier problema al que te enfrentes. Es aún así mucho más recomendable llevar tu propia computadora, ¿no? Entonces, pues bueno, prevé esta parte. Incluso hay quienes aconsejamos, ¿no? Además de llevar la propia computadora, llevar una extensión, porque resulta que el tipo de entrada no hay una conexión cercana. Entonces, bueno, es importante cargar con esas cosas. Graba en el mismo disco las fuentes que utilizó. Esto es cuando llegas a utilizar fuentes muy complicadas, ¿no? Difíciles de conseguir. Entonces graba las fuentes en la USB y así vas a proyectar mejor tu diapositiva. Y si de plano es una presentación muy importante, imprímela en papel. En caso que se llegue a ir la luz, ¿no? Que casi no ocurre, te puede servir como un guión para tu exposición. La última diapositiva debe ser de agradecimiento hacia el auditorio por haber puesto atención a tu presentación, y cerrar con los datos de contacto de la persona que realizó la exposición. Incluso puede haber una diapositiva aquí entre medio, antes del agradecimiento y después de las conclusiones, de tal manera que aquí puedas colocar una frase de despedida. Bueno, pues ahora sí, gracias por la atención, espero que te sea útil.